Bien, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a esta semana de trabajo y también pues ya estamos finalizando la unidad número 1 de lo que corresponde a la planeación estratégica y esto pues nos lleva ya a ir preparándonos hacia la unidad número 2. Sé que todavía los materiales no están disponibles, pero podemos avanzar con explicar qué actividades se van a realizar y ya en cuanto estén arriba los materiales, si tienen alguna duda, pues las vamos atendiendo. También es importante para mí el estar pues en constante comunicación con ustedes y a veces lo hago por correo electrónico, algunos ya se han conectado en Skype y bueno, en esta ocasión mediante este video y los invito a compartir esta frase que pongo para la unidad número 2 y que es: una planificación meticulosa pues permitirá que todo lo que un hombre haga aparezca como algo espontáneo. Es de Mark Twain y con esto pues damos inicio a la unidad número 2, que son los elementos y etapas de la planeación estratégica. Las actividades que vamos a estar realizando, que consiste en la primera, en identificar variables internas y externas. Aquí nos pide que investiguemos primero que nada una pyme de su comunidad con algún giro comercial en donde podamos tener el acceso de información. Posteriormente vamos a investigar y realizar el análisis de qué variables externas y qué variables internas afectan a esta pyme que seleccionaron y con ello describir las 5 variables internas y externas. Ya que la identificamos, ahora la describimos. Posteriormente, bueno, esta va a ser una actividad en la base de datos, ahí lo vamos a subir y ahí se va a realizar la aportación a 3 compañeros, deberán revisar 3 aportaciones de compañeros, comentarlas y con esto se estaría evaluando la actividad número 1. Ahorita sí les comento que la parte de base de datos no está siendo evaluada porque no está habilitado los permisos para hacerlo, pero no estén inquietos al respecto, yo estoy muy atenta y para no dejar pasar más tiempo, pues lo vamos a enviar la calificación por correo y ya posteriormente pues yo la registraré en cuanto el sistema me lo permita. También, bueno, aquí son algunos componentes del análisis externo, como son las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, las fuerzas políticas, legales y gubernamentales, las fuerzas tecnológicas y las fuerzas competitivas. Son los mínimos componentes que deberían considerar en la actividad. También tenemos la cadena de valor de deporte y bueno, ahí nos indica como actividades primarias o actividades internas la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el aprovisionamiento y bueno, cada una de sus fases que están al margen de las anteriores. Esto es para que tengan la referencia de que mínimo estos elementos pues deberán de presentar en la actividad. En la actividad número 2 nos solicita un análisis situacional. Esto es, se debe realizar un mapa mental. Cuando es mental, pues tenemos la idea principal con ideas secundarias, pero mediante apoyos visuales, mediante imágenes. Y el objetivo es que se visualicen las ideas principales del concepto y su importancia dentro de los componentes de un FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y cómo se aplica a las pymes. Ya la actividad en sí pues se realiza el mapa mental, organizando las principales ideas, que tenga el concepto, su importancia, sus componentes del FODA y cómo se aplica a las pymes. Finalmente lo guardan en el documento y se anexa la actividad número 2 en el espacio correspondiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo debe estar integrado en función al concepto FODA, cuáles son sus elementos, cuál es su definición, perdón, y cuál sería un ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos de los elementos, los factores positivos en función a factores externos, porque se divide en positivo o negativo, cuáles son sus fortalezas, por ejemplo, la importancia de las competencias centrales, las fortalezas financieras, la capacidad de innovación. Estos son algunos elementos que nos propone el autor, Longenecker, y bueno, de ahí pues tendremos que identificar algunas de una empresa como nos lo solicita la actividad. Nos recomienda revisar el ejemplo de control de gestión, en cómo se aplicaría en un FODA, y también la bibliografía de Lourdes Munch,
en planeación estratégica es bastante completa. La actividad 3 nos pide un marco filosófico. En esta es donde ya van a realizar su investigación sobre los elementos de este marco filosófico organizacional en varias pymes, con la finalidad de que analicen y comparen. Entonces, por eso es importante buscar e investigar este marco filosófico de 3 pymes que incluyan misión, visión, valores organizacionales, objetivos, propósitos y políticas generales de la organización, y ya posteriormente, mediante un cuadro comparativo, que comparen, pues vaya, estos elementos del marco filosófico de estas 3 empresas, ya lo guardan en su documento correspondiente y finalmente pues lo suben al espacio de la actividad 3 de marco filosófico. La evidencia de aprendizaje es un caso práctico en donde se va a aplicar los conocimientos pues adquiridos de la unidad número 2, y por ello nos pide que se definan las etapas de planeación estratégica de la PYME, y bueno, les solicitamos que descarguen el archivo correspondiente para poder realizar la actividad. En caso de que nuevamente no estuviera el archivo, yo lo vuelvo a subir y lo voy a hacer con las otras actividades, subir el archivo con las indicaciones y con las rúbricas de qué se está evaluando en el espacio donde ustedes suben la actividad para que no se confundan. También recuerden que abrí un blog por parte de la Universidad Abierta y a Distancia en nuestro correo, y que ahí vamos a estar subiendo igual este tipo de videos para no hacer pesada la página y que cada vez se nos complique ingresar, porque pues con mayor número de archivos y de actividades que estamos trabajando, pues se va a volver más lenta la plataforma. Y planeando estrategias para una comercializadora de productos de publicidad. Bueno, esta es en función al caso, que ya lo estaríamos subiendo. En este momento pues no le voy a dar lectura, pero ya lo estaría subiendo. Ya está el caso, entonces pues, los voy a ir subiendo vía correo electrónico o en el blog, o a bien hasta que nos habiliten la unidad 2. En esta situación yo no tengo permisos y por ello, para no detenernos, estoy haciendo esta estrategia. Es parte del caso y pues eso sería todo. Gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a esta semana de trabajo, y también pues ya estamos finalizando la unidad número 1 de lo que corresponde a la planeación estratégica, y esto pues nos lleva ya a ir preparándonos hacia la unidad número 2. Sé que todavía los materiales no están disponibles, pero podemos avanzar con explicar qué actividades se van a realizar, y ya en cuanto estén arriba los materiales, si tienen alguna duda, pues las vamos atendiendo. También es importante para mí el estar pues en constante comunicación con ustedes, y a veces lo hago por correo electrónico, algunos ya se han conectado en Skype, y bueno, en esta ocasión mediante este video, y los invito a compartir esta frase que pongo para la unidad número 2, y que es: una planificación meticulosa pues permitirá que todo lo que un hombre haga aparezca como algo espontáneo. Es de Mark Kane, y con esto pues damos inicio a la unidad número 2, que son los elementos y etapas de la planeación estratégica. Las actividades que vamos a estar realizando, que consiste en la primera, en identificar variables internas y externas. Aquí nos pide que investiguemos primero que nada una pyme de su comunidad con algún giro comercial, en donde podamos tener el acceso de información. Posteriormente vamos a investigar y realizar el análisis de qué variables externas y qué variables internas afectan a esta pyme que seleccionaron, y con ello describir las 5 variables internas y externas. Ya que la identificamos, ahora la describimos. Posteriormente, bueno, esta va a ser una actividad en la base de datos, ahí lo vamos a subir, y ahí se va a realizar la aportación a 3 compañeros. Deberán revisar 3 aportaciones de compañeros, comentarlas, y con esto se estaría evaluando la actividad número 1. Ahorita sí les comento que la parte de base de datos no está siendo evaluada porque no está habilitado los permisos para hacerlo, pero no estén inquietos al respecto, yo estoy muy atenta, y para no dejar pasar más tiempo, pues lo vamos a enviar la calificación por correo,
y ya posteriormente pues yo la registraré en cuanto el sistema me lo permita. También, bueno, aquí son algunos componentes del análisis externo, como son las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, las fuerzas políticas, legales y gubernamentales, las fuerzas tecnológicas y las fuerzas competitivas. Son los mínimos componentes que deberían considerar en la actividad. También tenemos la cadena de valor de Porter, y bueno, ahí nos indica como actividades primarias o actividades internas, la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el aprovisionamiento y bueno, cada una de sus fases que están al margen de las anteriores. Esto es para que tengan la referencia de que mínimo estos elementos pues deberán de presentar en la actividad. En la actividad número 2 nos solicita un análisis situacional. Esto es, debe realizar un mapa mental. Cuando es mental, pues tenemos la idea principal con ideas secundarias, pero mediante apoyos visuales, mediante imágenes. Y el objetivo es que se visualicen las ideas principales del concepto y su importancia dentro de los componentes de un FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y cómo se aplica a las pymes. Ya la actividad en sí pues es realizar el mapa mental, organizando las principales ideas, que tenga el concepto, su importancia, sus componentes del FODA y cómo se aplica a las pymes. Finalmente lo guardan en el documento y se anexa la actividad número 2 en el espacio correspondiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo debe estar integrado en función al concepto FODA, cuáles son sus elementos, cuál es su definición, perdón, y cuál sería un ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos de los elementos, los factores positivos en función a factores externos, porque se divide en positivo o negativo, cuáles son sus fortalezas, por ejemplo, la importancia de las competencias centrales, las fortalezas financieras, la capacidad de innovación. Estos son algunos elementos que nos propone el autor, Longenecker, y bueno, de ahí pues tendremos que identificar algunas de una empresa que no lo solicita la actividad. Nos recomienda revisar el ejemplo de control de gestión, en cómo se aplicaría en un FODA, y también la bibliografía de Lourdes Munch, en planeación estratégica, es bastante completa. La actividad 3 nos pide un marco filosófico. En esta es donde ya van a realizar su investigación sobre los elementos de este marco filosófico organizacional en varias pymes, con la finalidad de que analicen y comparen. Entonces, por eso es importante buscar e investigar este marco filosófico de 3 pymes que incluyan misión, visión, valores organizacionales, objetivos, propósitos y políticas generales de la organización, y ya posteriormente, mediante un cuadro comparativo, que comparen, pues vaya, estos elementos del marco filosófico de estas 3 empresas, ya lo guardan en su documento correspondiente y finalmente pues lo suben al espacio de la actividad 3 de marco filosófico. La evidencia de aprendizaje es un caso práctico en donde se va a aplicar los conocimientos pues adquiridos de la unidad número 2, y por ello nos pide que se definan las etapas de planeación estratégica de la PYME, y bueno, les solicitamos que descarguen el archivo correspondiente para poder realizar la actividad. En caso de que nuevamente no estuviera el archivo, yo lo vuelvo a subir y lo voy a hacer con las otras actividades, subir el archivo con las indicaciones y con las rúbricas de qué se está evaluando en el espacio donde ustedes suben la actividad para que no se confundan. También recuerden que abrí un blog por parte de la Universidad Abierta y a Distancia en nuestro correo, y que ahí vamos a estar subiendo igual este tipo de videos para no hacer pesada la página y que cada vez se nos complique ingresar, porque pues con mayor número de archivos y de actividades que estamos trabajando, pues se va a volver más lenta la plataforma. Y planeando estrategias para una comercializadora de productos de publicidad. Bueno, esta es en función al caso, que ya lo estaríamos subiendo. En este momento pues no le voy a dar lectura, pero ya lo estaría subiendo. Ya está el caso, entonces pues, los voy a ir subiendo vía correo electrónico o en el blog, o a bien hasta que nos habiliten la unidad 2. En esta situación yo no tengo permisos,
y por ello, para no detenernos, estoy haciendo esta estrategia. Es parte del caso y pues eso sería todo. Gracias.